Estaremos trabajando para ustedes a partir de este momento. Randy Walls en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general y en la producción y locución de este nuevo espacio Elevando tu Capacidad, su servidora Valeria Grunbaum. El día de hoy tengo una invitada muy especial, pero antes de presentarla, quiero contarles sobre el impacto que esta persona ha tenido en mi vida a nivel profesional y personal. Cuando yo tenía 22 años, yo estaba recién ascendida como directora de ventas en el Hotel Tamanaco, Tamanaco Intercontinental en Venezuela, y de manera obligatoria me hicieron asistir a un taller llamado Primero lo Primero de Stephen Covey. Stephen Covey, no sé si lo conocen, es el autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y bueno, escribió muchos libros alrededor de ese tema. Ahora, poco sabía yo que ese taller iba a cambiar mi vida. Ese taller tuve la oportunidad de conocer a Barbara Hauser, quien era en ese momento la representante de las oficinas de Stephen Covey en Venezuela y facilitadora del taller. En ese taller se abrió mi conciencia, mi curiosidad y mi necesidad por el crecimiento personal y el profesional. Algo totalmente desconocido para mí hasta ese momento, porque en mi corta carrera profesional me había enfocado en alcanzar mis metas. Mi única estrategia era trabajar duro. Y sí, funcionó hasta ese momento. Pero durante el taller entendí que un plan de crecimiento profesional era importante. De hecho, aún más importante que las metas era ese crecimiento profesional, porque alcanzar las metas no necesariamente quiere decir que seamos exitosos. Me di cuenta que trabajar solo por las metas puede darme éxito temporal, pero al final éxito sin satisfacción personal. Y éxito sin satisfacción personal no es nada. Éxito sin dejar un legado no es nada. Entendí en ese momento que el crecimiento tiene que ser intencional, que un plan de crecimiento me permite definirme por quién soy y no me deja ser controlada por las circunstancias. Y en el momento que empecé intencionalmente a trabajar en mi crecimiento profesional, todo empezó a darse de manera exponencial. Y se creó una inercia que me ha ayudado a conseguir y lograr todo lo que me he propuesto. Hoy tengo el honor de tener aquí en nuestro estudio de Pangea FM a Barbara Hauser, la persona que me inspiró a desarrollar mi potencial en 1993. Pero vamos a un breve corte musical y a nuestro regreso conversaremos con Barbara Hauser. Estamos de regreso a través de Pangea FM con su programa Elevando tu Capacidad. Les acompaña Valeria Grunbaum y aprovecho a mandar un saludo también a la gente que nos está viendo por YouTube a través de nuestra plataforma digital. Y les recuerdo que pueden conectarse con nosotros por las redes sociales de Instagram y Facebook por @elevando-tu-capacidad. Bueno, ahora sí, amigos, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Barbara Hauser. Bárbara, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El gusto es mío, Valeria. Finalmente acompañándote en el estreno de tu programa de radio. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí. Ya sabes lo importante que eres para mí y tenerte aquí en nuestro primer programa es realmente un honor y un placer para mí que estés aquí acompañándome. Ahora, ¿pero quién es Barbara Hauser? ¿Y cómo ese proceso de ayudar a otros? Porque yo sé que al igual que yo, Bárbara, tú eres muy apasionada por ayudar a otros y nos conocimos en 1993 y desde entonces tú has estado, desde que te conozco, haciendo coaching, haciendo training, ayudando a muchas personas, muchas empresas. Entonces, ¿quién es Barbara Hauser y cómo ese proceso de ayudar a otras personas te ha ayudado a ti en el transcurso de los años? Oye, muy buena pregunta, Valeria.
Te cuento un poquito, ¿no? Para darle un contexto a nuestra conversación el día de hoy, como igual que para muchos de tus oyentes, estoy segura que en algún momento de la vida te das cuenta de para qué sirves. De forma consciente o inconsciente, yo me crié en un pueblito en el estado de Nebraska, aquí en Estados Unidos, y de alguna manera siempre tenía ese sueño de conocer otras personas, otras culturas, de ir más allá del límite geográfico pues, que me rodeaba. Y con eso no quiero decir que no valoraba aquello que me fue dado como de mis padres, de mis seres queridos, sino de ir más allá. Yo soñaba de niña de cómo eran las demás personas. Yo me imaginaba un lenguaje que no era el mío. Hasta que, bueno, ya cumpliendo 18 años y con la libertad de elegir, como tú dijiste antes, elegí ir a la universidad, etcétera, hasta que un día, en el año 1970, conozco a un venezolano. Y sin saber, sabiendo, pues empieza desde ese momento una etapa de crecimiento forzada, por decir, ¿no? Entré en el quiebre que hoy en día conozco como una oportunidad de aprendizaje cuando llego a Venezuela y me doy cuenta que poco que yo había estudiado me servía para poder entrar en una nueva cultura, con nuevos retos, con personas que yo, obviamente, pues una cultura que desconocía. Pero con el entusiasmo, un día recuerdo que me vi en el espejo y me pregunté, bueno, ¿te puedes quedar o te puedes ir? Tienes dos opciones. Y refiriendo un poco a lo que tú dijiste al principio, yo dije, bueno, si elijo quedarme, se abre un camino. Si elijo irme, se abre otro. Y creo que fue en ese momento que yo me di cuenta de la capacidad de elegir y que el camino no lo podía andar exitosamente por mi cuenta. Y fue el momento en que yo me di cuenta que, bueno, habían personas que me podían ayudar, personas con quienes, si yo establecía relaciones de verdad importantes, pues se me abrían posibilidades de futuro. Así que, en pocas palabras, ese fue el camino. En 1992, leí el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. En ese momento estaba trabajando con la Cámara de Comercio de Nam-Cham como directora de operaciones y tuve la oportunidad de rodearme de muchos líderes de negocios. Y hasta ese momento yo había tenido mi negocio propio, había logrado muchas metas en mi vida. Pero fue en ese momento que me di cuenta que había otro estilo de liderazgo que pocas personas conocían cuando se me abrieron los ojos a los 7 hábitos. Y fue en ese momento que yo dije, el tema de aprender no es un tema académico. No es un tema que uno va a la escuela o va a la universidad, consigue su título y ya. Más bien que ese fue el inicio para muchas personas, pero que pocos se dieron cuenta de la dedicación que se requiere al aprendizaje para poder lograr cosas como has logrado tú. Entonces fue en ese momento que yo dije, mira, no habría mejor manera de vivir mi vida sino aprendiendo con y enseñando a otras personas a aprender conmigo. Sabes que acabas de mencionar de qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Y estábamos, justo antes de entrar al estudio, estábamos hablando del iceberg, de cómo la gente ve esa puntita del iceberg y ve una persona exitosa o una persona con ciertas características y no ven qué es todo lo que hay debajo de esa persona y qué es lo que llevó a que esa persona llegue a ese punto. A veces se ve como que el éxito es fácil o como que a esa persona le dieron todo, pero no ven el dolor, los pasos que tuvo que llevar, cuando digo dolor no es dolor, sino el esfuerzo, pues el trabajo duro que tuvo que pasar para llegar ahí. Y me imagino que en ese proceso, Bárbara, tú tuviste también
esos momentos donde te conseguiste con paredes, donde te conseguiste con obstáculos. Cuéntame un poco de eso y cómo Bárbara los pasa. Súper interesante la pregunta, Valeria, porque para mí el tema de crecimiento personal y profesional tiene que ver con identidad. Y a veces, como tú dices, la identidad o la percepción de quién tú eres desde afuera es diferente a lo que tú sientes que eres. Y el reto para el profesional es generar en el otro el juicio de identidad que a ti te va a permitir usar tus dones, tus talentos, y eso a pesar de que uno no nazca ya sabiendo todo, ¿no? Permitiéndose, pues, expandir y crecer. Y no creo que haya mejor identidad en el mundo profesional que la identidad de que estoy abierta, estoy preparada para lo que venga y estoy segura que en el camino van a haber quiebres, dudas, techos que la gente te pone. Y que a pesar de eso, pues no te quedas atrás, no te quedas estancada. Entonces, para mí es un tema de identidad y muchas veces, pues como joven o como una persona a mitad de camino, puedo decir, o hasta una persona grande, puede imponer su propio límite. Y siento que, bueno, lo que tú estás haciendo es que estás empezando a despertar en muchos de nosotros que, sin importar el momento que estemos viviendo, tenemos la capacidad de expandir esa identidad para sentir la satisfacción al fin de camino, que bueno, he hecho lo mejor que me ha permitido pues la vida. Entonces, bueno, para mí es un poco ese tema de identidad. Bárbara, acabas de hablar del final del camino y recuerdo que uno de los ejercicios que más me impactó cuando hicimos el taller de Primero lo Primero, y recordemos que yo tenía 22 años, sí, fue cuando tú nos dices, imagínate que estás en tu funeral, o sea, ya tú te moriste, estás en tu funeral, ¿qué te gustaría que la gente dijera de ti? ¿Qué es lo que tú les has dejado a ellos? Y en ese momento para mí, o sea, yo tenía 22 años, de verdad no pensaba en eso, o sea, para mí más bien fue como un ejercicio tétrico que dije, no tiene nada que ver conmigo, yo soy muy joven para esto. Pero cuando me puse a pensar un poquito y me di cuenta del impacto que tiene el dejar un legado, para mí se convirtió en misión de vida. Y un poco el pensar de que quiero ser parte de la solución. Y más aún ahora con todas las cosas que están pasando en el mundo, yo quiero ser parte de la solución. Quiero dejar a cada persona que toque mejor que como la encontré. Y te quería decir que eso fue una de las cosas que más me impactó y cambió mi manera de ver todo, y por eso empecé todo este proceso, no solo de transformación, sino si yo sé algo, tengo que comunicarlo. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo el tema de dejar un legado impacta a Bárbara Hauser? Bueno, de nuevo, es como siempre tus preguntas me hacen parar a reflexionar. Algo que he aprendido en estos últimos años, y te estoy hablando ya de hace como 3, 4 años, es que el futuro lo estamos creando de todas maneras. O sea, con cada acción que tomo, cada elección que hago, estoy creando futuro. Entonces, lo que me ha traído el tema del legado es, realmente tengo el poder de crear el futuro que yo quiero. Y yo creo que digamos, en la literatura sobre crecimiento personal, a veces dejamos de ver al futuro como una evolución natural de nuestras acciones. Y lo vemos más como algo que tenemos que crear con furia. Y dándome cuenta que el futuro es hoy. Lo que acaba de pasar ya es pasado. El futuro está en cada momento que vivimos. Y eso me ha dado una fuerza,
porque uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene después? Pero estando en el momento, haciendo lo que uno ama hacer, haciéndolo con las personas que rodeen a uno, haciéndolo con entrega y con compromiso, el futuro no puede ser sino espectacular. Me encanta lo que dices, porque la realidad es que la mayoría de la gente vive con miedo del futuro. En vez de estar en el presente, en el hoy, en el ahora, viven pensando en lo que hicieron en el pasado y muchas veces arrepintiéndose, y viven con miedo de lo que viene en el futuro. ¿Cómo, Bárbara, sientes miedo? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo lo manejas? Yeah. Es interesante también lo que dices, Valeria, porque las emociones viven en el ahora, ¿verdad? Y definitivamente uno siente miedo si está vivo. Porque es cierto, la incertidumbre es nuestro compañero constante. No sabemos lo que va a pasar cuando salimos de esta entrevista hoy. Entonces, vivir entregada a la parte humana de uno, ¿verdad? Más fácil decirlo que hacerlo. Y no te voy a mentir. Generalmente. Hay momentos más grandes que otros, ¿verdad? Que uno dice, wow. Sin embargo, el camino, por ejemplo, que tú has trazado en estos últimos años, es el de nunca acabar. Cada momento es especial, cada momento es único en su composición. Y realmente lo que te digo es entregarme a la vida tal como es, sin expectativas de parte de los otros que me vayan a hacer o dar lo que yo quiero que me den. No. Es simplemente, oye, el regalo de hoy, el regalo de este momento, y aprovecharlo. Eso sí, cuando tú hablabas antes de los techos y las dudas, quisiera para mí, recordarme para mí, para ti, para los oyentes, que cada quiebre es una posibilidad disfrazada. Me encanta. Cada cosa que no sale como yo quería, wow, qué sorpresa puede haber atrás de eso, ¿no? Entonces, la invitación es esa, ¿no? La invitación es a la vida. El arte del vivir empresarial. Un programa que tú llevabas a ejecutivos de muchas empresas. Y fue un programa que a mí me impactó muchísimo porque muchas razones. Y me gustaría hablar un poquito de eso, pero Bárbara, ¿qué encontraste tú cuando tú te juntaste con un grupo de ejecutivos donde van a hablar del arte del vivir empresarial? Porque honestamente, cuando yo oí el nombre, yo dije, yo quiero herramientas, yo quiero saber cómo vender más, cómo ser mejor eficiente, pero ¿por qué el arte del vivir empresarial? ¿Y por qué un programa de inmersión? Interesante. Bueno, recordemos el momento que vivíamos, 1900, que sería como 97, 8, por ahí, sí. ¿No? Y en ese momento, voy a ser muy sincera, el arte del vivir empresarial nace de mi propia lucha con ser empresaria en Venezuela. Y creo que en cualquier parte del mundo. Para nosotros, mi socia Melody Quiñones y yo, habíamos empezado con la labor de abrir camino para Franklin Covey en el año 92-93. En una época en que la industria petrolera estaba muy, muy fuerte, había, por decir, una noción entre las corporaciones grandes de que el desarrollo profesional era no importante, era necesario, ¿no? Y con el enfoque de Covey, pues venía forzosamente una reflexión personal. Entonces, llevamos ese mensaje y esas herramientas a muchas empresas globales. Y llegando a 97, 98, como suele suceder con las empresas, pues dejó de sonar el teléfono.
Y en un momento como socias nos vimos en la cara y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Hay que crecer. Y tuvimos la gran fortuna también de estar rodeados en ese momento de no solo académicos, sino personas iguales a nosotros, un poco inquietas, ¿no? Sobre el futuro de Venezuela y el futuro de nuestro sector empresarial. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo llevamos, cómo empaquetamos, cómo ofrecemos, hacemos una oferta a este grupo de empresarios, que tú vienes siendo uno de ellos en ese momento, que les permite crecer como personas y crecer como empresas? Y francamente, el arte de vivir empresarial, habría más preguntas de lo que eran respuestas. Pero sí tomamos lo mejor que conocíamos de las tecnologías del aprendizaje y dijimos, bueno, ¿por qué inmersión? Porque estamos convencidos, y yo sigo convencida el día de hoy, de que el aprender es una forma de vivir. Que, de nuevo, un poco lo que decíamos antes, si nosotros vamos a soñar con un futuro diferente, entonces las conductas de hoy no nos van a llevar allá. Parecía como muy sencillo, ¿no? Pero como tú dijiste, poner un nombre y hacer una oferta que comunicaba eso en ese momento era todo un reto de mercadeo y ventas. Sin embargo, la entrega, digamos, el compromiso que teníamos con esa idea de crecer, también se insertaba en el tema que vivimos, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento y en otros países, que están en un momento de surgir como nuevo, uh-huh, ¿verdad? Están los miles de empresarios pequeños. Y cada uno con un sueño, cada uno seguramente llega a ese momento de decir, bueno, voy a poner mi propia empresa o voy a unirme a otro para crear algo nuevo. Siempre viene como un técnico, puedo decir. Claro. Como tú dijiste, yo sé de mercadeo, yo sé de manufactura, yo sé de X, pero ¿qué sé yo de crear una cultura, de generar seguidores? Decir, gente que está dispuesta a entrar en ese experimento contigo. Y eso fue el arte del vivir empresarial. Sabes que estás hablando de que te conseguiste con un grupo de gente, uh-huh, docentes y otros que estaban, pues, que se incorporaron en ese proceso, en ese uh-huh, proyecto. Y una de las cosas que yo aprendí en el arte del vivir empresarial fue, yo recuerdo que nos pusieron en equipos, uh-huh, no me acuerdo si éramos 6, 7, 8 personas, uh-huh, por equipo, y fue bien interesante el proceso porque éramos todos líderes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo un grupo de líderes consigue un líder y se ponen de acuerdo? Y me acuerdo que fue un proceso bien interesante y fue muy difícil al principio. Tuvimos roces, o sea, fue como un reflejo de lo que pasa, uh-huh, en una empresa normal, o sea, una empresa de repente donde hay varios socios o donde hay un grupo de gerentes que cada uno tiene pues su punto de vista, quiere, ¿sabes?, poner su punto a valer y fue bien interesante todo ese proceso. Ahora, una de las cosas más importantes que me dejó esto de estar en un equipo es que esos son amigos todavía que yo tengo hasta el día de hoy y yo entendí, gracias a Dios a muy corta edad, que uno se tiene que rodear de las personas que te hacen mejor. Y que sí es verdad que uno es el reflejo de las 5 personas con que uno se rodea. Me parece que eso fue una de las cosas más importantes que me dejó a mí el AVE en ese momento. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y es algo, es retador recrear esa experiencia, porque cuando uno, bien sea profesional en una empresa, llega a cierta posición, o como empresario llega a tener tantas personas que se reportan a uno, de alguna manera esa experiencia de convivir y coordinar con otros que son tus pares, ¿verdad?
deja de existir. Yo, por lo menos en mi práctica, he visto equipos, he visto juntas directivas, ¿no? Donde lo menos que se vive es el aprender el uno del otro. Aunque sabemos que es una práctica, y recordaremos a algunos de Jeff Bezos, sus juntas a ese nivel de empresa multibillonario siempre empiezan con una declaración de que yo no sé todo. Porque el enemigo del aprendizaje a ese nivel es que yo tengo que tener la razón. Entonces, ¿cómo generar un ambiente donde uno, a pesar de sus grandes obligaciones y responsabilidades, también puede jugar a aprendiz? ¿No? Y ese tema de aprender juntos, como tú dijiste, estar en un equipo donde hay 5 empresarios que saben tanto o más que uno, ¿verdad? Representa el reto. ¿Cómo yo escucho? ¿Cómo invito al otro a que presente su perspectiva sin que yo interrumpa, sin que yo domine, ¿verdad? O controle la situación? Todas esas son las habilidades de verdad que separan un empresario súper exitoso de uno que simplemente, como tú dijiste al principio, y no quiero negar de que sea importante que uno haga esfuerzo, pero a veces hacemos esfuerzo de más. Claro. Porque no aprovechamos a aquellos que están con nosotros, ¿no? Entonces, ejercitar la curiosidad, entrar en el espacio de la escucha profunda. Creo que tú mencionaste una de las actividades en las que nosotros les pedimos a los participantes que entraran, fue la silla caliente. Sí, me recuerdo muy bien de la silla caliente. Quiero un poco, uno decir, yo tengo un reto y no sé cómo resolverlo. Y sabes que eso que estás mencionando, tengo un reto y no sé cómo resolverlo. Me enseñó que el éxito no tiene nada que ver con no tener problemas o estar todo perfecto. Ser vulnerable es parte del éxito también. El poder como empresario, como empleado, como gerente, decir no sé, como tú dijiste, o decir tengo un problema, por favor ayúdame, y pedir ayuda. Exactamente. Ahí yo aprendí que la vulnerabilidad estaba ok y que era un proceso importante del éxito en un negocio. Claro. Sí, porque hablamos de que el crecimiento para cualquier empresa o cualquier profesional es el factor determinante del éxito, ¿verdad? Porque puedo tener éxito en el nivel en el que estoy ahorita, pero siempre como ser humano voy a aspirar a otro nivel. Y si no lo aspiro, pues otros lo aspirarán por mí, ¿no? Porque el éxito siempre trae el pedido de que, bueno, hiciste tanto de dinero este año, entonces ahora duplícalo. Claro. Y sin lugar a duda, pues si estamos en ese momento, tenemos la necesidad de crecer, que implica cambio. Claro. Y eso implica estar en una situación en la que yo no estoy, puedo tener muchas ideas y yo creo que los oyentes tuyos, Valeria, son personas que siempre van a tener desde su imaginación, pues ideas pero el tema también es ejecutarlas. Correcto. ¿No? Y ahí viene el tema de rendir cuentas. Así es. Porque una de las ventajas que tenemos cuando trabajamos en equipo o tenemos otros alrededor de nosotros, ya sea como en este caso que nos pusiste en equipos o con nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, es el tema de rendir cuentas. De estas son las cosas que me comprometo a hacer, porque cuando estamos solitos, si las hacemos, no las hacemos, nadie se da cuenta y pasa desapercibido. Pero cuando tenemos un grupo alrededor de nosotros y nosotros hablamos y decimos y ponemos afuera lo que nosotros queremos y lo que nos comprometemos a hacer,
y no lo cumplimos, hay ojos viendo. Entonces, el tema de rendir cuentas para mí también fue algo bien impactante. Claro. Sí, es interesante. Yo le pregunté a Joseph Grenny, una persona que admiro mucho en el mundo de los negocios, hace unos años atrás, ¿cómo le hace rendir cuentas a otra persona? O sea, porque siempre me parecía así como, wow, o sea, hasta un poco impolite, ¿no? O sea, y él me dijo, así sin parpadear, me dijo, no lo puedes hacer. Lo que sí puedes hacer es crear las condiciones para que la persona misma se responsabilice por sus compromisos. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, generar estructuras, sistemas, momentos en el que no solo es permitido, sino se espera que uno voluntariamente haga cumplir su propia palabra. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y generar una cultura donde no hacemos promesas hacia la ligera. ¿No? Porque yo creo que otro tema para nuestros oyentes es el tema del rigor del lenguaje, porque vivimos en un espacio hoy en día en que cualquier cosa que yo diga vale. ¿No? Oye, nos vemos la próxima semana, así como no. Sin la más remota intención de cumplir con esa palabra. Entonces, cuando lo hacemos sin reflexión, oye, ¿me puedes tener el reporte para el martes? Claro que sí, jefe, no se preocupe. Tema de rendición de cuentas. Entonces, cuando voy y reclamo de una forma válida, ¿verdad? Legítima, oye, me dijiste que me ibas a tener el reporte para el día de hoy, el otro me ve con cara de, ajá, ¿y quién eres tú? ¿No? Y empiezan así los problemas interpersonales, porque somos muy, digamos, con el lenguaje, pues no somos rigurosos. Claro. ¿No? Volviendo un poco al tema de la identidad, ¿cómo quiero yo que las personas me recuerden? Y muchos de nosotros también podríamos ir atrás y decir, bueno, pero en la época de mi abuelo, cuando yo daba la palabra, eso era... pero hoy en día como que estamos en otro tumbado, ¿no? Claro. Y yo lo que siento es que para crecer hay que dar la palabra. Cuando uno la da, la cumple. Y cuando no, se abre a la posibilidad del por qué pasó eso. Claro. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Lo que estás mencionando tiene que ver con congruencia. Congruencia de lo que decimos, si caminamos realmente lo que nosotros predicamos. Recuerdo durante este proceso del arte del vivir empresarial, una de las tareas finales para poder graduarnos era que teníamos que hacer una presentación de los 7 hábitos a nuestras familias y amigos. Así es. Y recuerdo que yo invité, bueno, estuvo mi papá, estuvo mi esposo y estuvo mi hermanita. Y a mí me tocó, nosotros rifamos en el grupo nuestro a ver quién le tocaba qué, y a mí me tocó el hábito de primero lo primero, que es el tema de prioridades. Problema que yo tenía ampliamente. Entonces, cuando yo agarré el papelito, yo dije, bueno, me tocó porque es lo que tengo que trabajar. Entonces, yo me preparé mi presentación. Yo era excelente haciendo presentaciones. Y cuando me paro enfrente del grupo, me quedé callada. No había ni un pensamiento, el único pensamiento, voy a decir, no había ninguna palabra en mi boca. El único pensamiento que surgió en el momento que empecé a hablar, cuando dije, buenas tardes, aquí voy a hablarles de primero lo primero, las prioridades. Y yo vi a mi hermanita, vi a mi esposo y a mi papá que me reclamaban constantemente del tiempo que le dedicaba yo a mi trabajo y no a las cosas familiares y no a ellos. Y sobre todo mi hermanita, me impactó mucho cuando la vi porque me pegó, porque yo dije, ¿cómo voy a venir yo a enseñar algo que yo no practico? Y me dio tan duro que no pude hablar, me quedé callada y entonces vino, creo que fue Ariana al rescate y ella entonces tomó parte del tema que ella tenía que tratar y yo, por supuesto, me retiro para la parte de atrás y después que logro entender, porque tuve que procesar qué es lo que está pasando. Si yo soy una buena presentadora, si tengo experiencia haciendo esto,
Pero no era una cuestión de habilidad. Mi problema no era la habilidad. Mi problema era la congruencia. Claro. Y no sé. Sí, ahí fue cuando me di cuenta. Tenemos que ser congruentes. Tenemos que caminar lo que predicamos. Wow. Me deja sin aliento y también me inspiras al tema del poder. Y desde el primer encuentro con las enseñanzas del Dr. Covey, empecé a entrar en el tema de que lo que realmente nos da poder es alinearnos con aquello que es auténtico, aquello que está fuera de nosotros, que opera sin nuestro consentimiento, que son los principios, ¿verdad?, de la naturaleza. Y uno de ellos, indudablemente, es que somos más fuertes cuando tenemos esa congruencia entre lo que sentimos, entre lo que predicamos, entre lo que valoramos y lo que hacemos. Muchas veces en mi práctica con ejecutivos me hace reír porque es algo tan sencillo y cualquier persona lo puede hacer. Es simplemente abrir tu agenda de esta semana y ver dónde tú tienes tus prioridades, ¿no? Y no es un secreto, porque la gente te viene con el argumento de que, bueno, ya sí, pero esta semana es una semana muy cargada y yo no soy así. Y sin embargo, así somos, ¿verdad? Nuestra huella digital está en aquello que decimos, bueno, antes que nada, hoy voy a hacer tal cosa. Claro. Entonces, volviendo un poco al tema que vimos al principio del programa, ¿no? Que si yo consciente o inconscientemente, digamos, vivo mi vida de acuerdo a lo que es importante para mí, o es importante para otros, y que es otro tema, ¿no? Que muchas veces como líderes de nuestras vidas delegamos el diseño del juego en el que estamos a otros. Entonces, de repente uno llega a cierto punto en la vida y dice, oye, ¿estoy viviendo mi vida o la vida que me diseñó mi papá, ¿verdad?, para mí o mi mamá? Y yo la adopto sin cuestionarlo. Entonces, la apertura también para el crecimiento es cuestionar. ¿Estoy haciendo lo que realmente me produce satisfacción, lo que me genera bienestar, lo que me llama a la vida, o estoy haciendo lo que los demás piensan que debería de hacer? Bárbara, me encanta ese como mensaje final para nuestros oyentes. Lamentablemente estamos llegando al final del programa y de verdad les digo, yo pudiera estar todo el día hablando con Bárbara, pero no creo que a la radio le guste que yo me quede aquí sentada todo el día. Así que muchísimas gracias, Bárbara, por estar aquí con nosotros y compartir, bueno, tantas experiencias y conocimiento. De verdad que fue increíble tenerte aquí en mi primer programa. De verdad fue bien especial. Y a ustedes, mis queridos amigos, recuerden poner en acción algo de lo que hayan aprendido hoy y cuestionen. Tremendo mensaje que nos deja Bárbara al finalizar. Son las pequeñas cosas que vamos haciendo todos los días de manera consistente que nos llevan a un éxito sostenido. Así que, estimados amigos, de esta forma finalizamos nuestro programa Elevando tu Capacidad. No olviden de conectarse con nosotros a través de las redes sociales Instagram y Facebook, por donde nos pueden conseguir como @elevando tu capacidad. Y envíen sus comentarios, preguntas o simplemente un saludo. En pocas horas vamos a subir esta grabación tanto en audio como en video por YouTube. Y así la pueden volver a escuchar, pueden compartirla con sus amigos. Así que bueno, aquí les acompañó Randy Walls en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general y su servidora Valeria Grunbaum. Les deseamos a todos una excelente semana y hasta el próximo martes a las 8 de la mañana, hora de Miami. Hasta entonces, muchos éxitos.